Bienvenidos comiqueros, vamos a empezar este vídeo dedicado a la historia de DC con tres grandes héroes, Hawkman, Sandman y el Átomo. Venga, no seas vago y dale al play. Comiqueros, como es tradición, vamos a empezar con los autores de estos tres héroes, empezando por Hawkman. En las páginas de Flash Comics número 1 de enero del 40, nace Hawkman, el héroe alado, guionizado por Gardner Fox y dibujado por Dennis Neville, que es la interrogación esa que hay ahí, porque no hay fotos conocidas de Dennis Neville. Es más, se le conoce poco, se sabe que fue asistente de Joe Shuster en las tiras de periódico de Superman. Sabéis que Shuster junto con Siegel son los co-creadores de Superman. Y Neville estuvo dibujando a Hawkman durante los tres primeros números. A partir de ahí, el editor Sheldon Mayer lo sustituye por su tocayo, el dibujante este que tenéis aquí, Sheldon Moldoff. Aunque el guionista Gardner Fox dijo en una entrevista que la inspiración para el héroe le vino al ver un pájaro revolotear fuera de la ventana de su estudio, parece muy claro que el personaje está basado en la raza alienígena de los hombres halcón de Flash Gordon, que es creación de Alex Raymond. Aquí a la derecha tenéis una imagen del Rey Vultar y de sus hombres halcón. Es demasiado evidente. Y aún más, el dibujante Sheldon Moldoff admite que basó su estilo en el de Alex Raymond para dibujar tanto al personaje, a Carter Hall, como a su novia Sierra, muy parecidos los dos a Dale Arden y Flash Gordon, que son los que tenéis a la derecha. A la izquierda tenemos a Carter Hall y Sierra Sanders, muy parecidos. El tercer gran dibujante del personaje fue Joe Kubert, que estuvo desde el número 62 de Flash Comics hasta el último número, el 104, y del que hablaremos en el vídeo de Hawkman de la Edad de Plata, ya que también fue el dibujante del mismo y creo que tiene demasiada importancia para verlo aquí rápidamente. Hawkman, a pesar de su popularidad, es uno de los grandes héroes populares de la Edad de Oro, nunca tuvo una serie propia. Y parece ser que la causa fue multifactorial. Se han barajado varias teorías que quizá, como digo, todas tienen un poquito de verdad. Primero, la negativa del dibujante Sheldon Moldoff a encargarse él solo de la serie, porque las fechas de entrega no le daban. También se dice que el editor pensaba que si le daban colección propia a Hawkman, tendrían que sacarlo de la Sociedad de la Justicia, como pasó efectivamente con Green Lantern y con Flash. Lo que haría que se resintiesen las ventas de la colección, ya que los héroes famosos, Superman, Batman, Green Lantern, Flash, los iban quitando de la Sociedad de la Justicia. Y por último, también se dice que había una fantasma de demanda por parte de Alex Raymond al ser tan similar Hawkman a sus hombres halcón. Con lo cual, si le dabas una serie propia, lo visibilizabas demasiado. Bueno, quedaos con lo que queráis o con las tres a la vez. Joe Kubert cambia el estilo del personaje de forma frecuente, cambiando su aspecto de forma radical. Vamos a ver en esta rueda del personaje. Empezando por el número 1, arriba, siguiendo las agujas del reloj, tenemos el aspecto inicial que le dio Sheldon Moldoff. Sería aproximadamente en el Flash 40. Esta imagen está sacada del Flash 40. En el número 2 tenemos el primer dibujo que hizo Joe Kubert del Big All American Comic Book, un one shot, donde vemos que la zona de las patillas tienen ahí un refuerzo ahí en el casco al lado y la forma de pico de halcón pues es un poquito más recortado, más estilizado. En el tercer dibujo tenemos el debut de Joe Kubert en el Flash 62 y respecto al anterior vemos que la zona de la patilla se suaviza un poco, no es tan picuda, que era similar a una garra, bueno, pues las hacen un poquito menos. En el dibujo número 4, las alas del casco empiezan a desplegarse. Imagen extraída del Flash 66. El número 5 tenemos el máximo despliegue de las alas en Flash 73. Y apenas dos números después, en el 75, en la imagen número 6, vemos el aspecto más salvaje del personaje. Con las alas ahí completamente desplegadas y una pinta un poco de loqueras.
En el siguiente dibujo, en el número 7, las alas ya están retraídas y la máscara está suavizada. Se le ve el mentón perfectamente. Es de Flash 88. En el número siguiente, en el 89, el pico prácticamente desaparece. Y en el número 98, que es la imagen número 9, desaparece el casco y se queda con una máscara amarilla. Si veis en la imagen de la izquierda tenemos a Hawkgirl con los distintos cascos que han tenido nuestro héroe a lo largo de su existencia durante la Edad Dorada. Y ya vamos con los autores de Sandman. El creador de Sandman es este que tenéis aquí, Bert Christman, un innovador de la narrativa gráfica en su época. Nace en 1915 en Fort Collins, Colorado. Se buscó la vida como dibujante desde muy joven tras la muerte de su padre. Entra en DC y crea Sandman en las páginas de Adventure Comics. Y aunque la primera aparición del personaje fue en el especial New York World's Fair de 1939, guionizado por un tal Larry Dean, que es un seudónimo. No se sabe quién es este Larry Dean. No es una persona real. No se sabe si fue el mismo Bert Christman, con lo cual sería autor completo del personaje, o el guionista Gardner Fox, que en la época dorada se encargaba de muchos de los personajes. En ese caso, Gardner Fox sería co-creador. Christman solo trabajó durante 5 números con el personaje, del 40 al 43 y el especial que hemos dicho de el New York World's Fair del 39. Christman falleció el 23 de enero de 1942 en combate en la Segunda Guerra Mundial contra la aviación japonesa. Aquí tenéis el recorte periódico donde explicaban pues, cómo muere Christman. Tras su abandono de Adventure Comics, la muerte fue después, llegaron artistas que estuvieron poco tiempo. Por ejemplo, Ogden Whitney o Chuck Grofford. Finalmente es Craig Fleschel el que se convierte en el dibujante regular de la colección Adventure Comics a partir del número 49. Fleschel asegura que Gardner Fox se incorporó al personaje más tarde, con lo cual el creador completo de Sandman sería Christman. Bueno, Fleschel trabajó también en los primeros números de Detective Comics y es creador de personajes como este que tenéis a su derecha, Speed Saunders, un aventurero del que hablaremos un poquito más adelante. En Adventure Comics 69, nuestro héroe cambia de traje radical por uno más superheroico. Comparad el traje de la izquierda, que es un traje normal con su máscara antigás, con el de la derecha, que es un traje heroico total. Y aparte, pues bueno, pues también tiene un compañero, un sidekick llamado Sandy, el chico dorado. No está muy claro quién fue el encargado de este cambio visual. Y aunque Paul Norris, que es el abuelito que tenéis ahí, es quien está acreditado con este cambio, no es su estilo de dibujo y se duda mucho que Paul Norris sea. Tampoco lo fue el tándem de Joe Simon, Jack Kirby. Jack Kirby era el dibujante y Joe Simon el guionista, que se encargaron de las andanzas de Sandman un poquito después. Vamos a terminar con los autores del Átomo. Fue creado por Ben Flinton y Bill O'Connor en las páginas de All American Comics, concretamente el 19 de octubre de 1940. Aunque muchos años después, parece claro que también colaboró en su creación Leonard Sansone como dibujante no acreditado. Es más, de los tres, el único que era dibujante era Sansone. Sansone se hizo famoso por dibujar una tira cómica llamada G.I. Wolf durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, como veis, la última colabora con Milton Caniff. Milton Caniff es famoso por ser el creador de Terry y los Piratas o Steve Canyon. El pobre Sansone combatió durante la Segunda Guerra Mundial y murió en un accidente de tráfico en 1963. En su primera y segunda aparición llamaron al personaje The Mighty Atom, o sea, el poderoso átomo. Y ya es a partir del tercero cuando lo llaman Atom a secas. Parece ser que se basaron en un personaje real, este que tenéis aquí, Joe Greenstein, un joven judío polaco al que los médicos predijeron su muerte cercana por tuberculosis siendo joven, pero él se une a un circo ruso y el forzudo del circo, que se llamaba Champion Bolanco, lo tutoriza y convierte en un hombre con una gran fuerza, luchador de wrestling que llegó a entrar en el libro Guinness de los récords por sus hazañas. Como veréis, su origen es muy similar
al del héroe que veremos posteriormente. Y vamos con el recorrido editorial de nuestros héroes. Aquí solamente pongo los cómics en los que ellos son protagonistas. Y solamente en el All-Star Comics con la Sociedad de la Justicia. El resto de apariciones con la Sociedad no los pongo. Hawkman debuta en Flash Comics número 1, como ya he dicho antes, publicado en enero del 40, y es una de las estrellas de la colección junto a Flash. Dura hasta el último número publicado, el 104 en febrero del 49. También aparecen todos los números de la colección All Star Comics, de verano del 40 hasta marzo del 51. En los dos primeros números solo y desde el 3 hasta el 57 como parte de la Sociedad de la Justicia, siendo el presidente del grupo desde el número 8 en adelante. Fue el tercer presidente de la Sociedad de la Justicia. Antes lo habían sido tanto Flash como Green Lantern, que habían abandonado el grupo porque le dieron colecciones propias. Y Hawkman no solamente es el tercer presidente, sino el último. Ya toda la Edad Dorada y durante después sigue siendo el presidente de la Sociedad de la Justicia. También aparece en el Big All American Book, que es un número especial que apareció en el año 44, y en el Flash Comic Miniature también un número único publicado en el año 46. Sus apariciones posteriores tras la Edad de Oro son como parte de la Sociedad de la Justicia, tanto en crossovers con la Liga como en All Star Squadron y en la colección Infinity Inc. Vamos con Sandman. Su primera aparición cronológica es en el Adventure Comics 40, aunque su primera aparición real es en el especial que ya hemos visto antes. Su hogar es esta colección genérica, Adventure Comics, desde el 40 hasta el 102, es decir, de julio del 39 hasta diciembre del 46. También aparece en los dos especiales de New York World's Fair Comics del 39 y del 40. Aunque se publicó después que el Adventure Comics 40, la primera aparición real del personaje creada fue en el especial New York World's Fair del 39, aunque se publicara después. A veces pasaba eso. También aparece en los 21 primeros números de All Star Comics, los dos primeros en solitario y a partir del número 3 como parte de la Sociedad de la Justicia, que abandona el grupo en el número 21, en verano del 44. World Finest Comics del 3 al 7, durante los años 41 y 42. También aparece en una especie de crossover, un cameo, en Boy Commandos 1 y Detective Comics 76 que se publicaron en el año 43. El lapso de tiempo desde su retirada tras la Edad de Oro hasta su vuelta a aparición en la Edad de Plata nos las narran en DC Comics Presents 42 y 47, que se publican ambos en el año 1982. Las apariciones que tiene después de la Edad Dorada son como parte de la Sociedad de la Justicia, igual que Hawkman, y aparecen tanto en los cruces con la Liga como en el All Star Squadron y en páginas de Infinity Inc. Este es el único de los tres héroes que consigue colección propia, no en la Edad de Oro, sino en el año 93, en abril del 93. Esta colección se llama Sandman Mystery Theater. Tiene 70 números y un anual y dura desde el 93 hasta febrero del 99. La inicia el guionista Matt Buckner y el dibujante Guy Davis. Y esta colección está enmarcada dentro de la línea adulta de DC Vértigo. Bueno, se retrotrae a una ambientación de cine negro, un thriller en la Nueva York de los años 30 y toma temas escabrosos o tabús en la época como el aborto, la segregación racial, homosexualidad y demás. En el año 1996 hubo un especial llamado Sandman Midnight Theater donde unen a Sandman, a Wesley Dodds, el superhéroe, con el de Neil Gaiman, ya sabéis, Sueño, uno de los eternos. Y a partir de ahí, Wesley Dodds adquiere la habilidad de tener sueños proféticos. Por último, en 2007 se hizo una serie limitada de 5 números titulada Sandman Mystery Theater Sleep of Reason. Está ambientada en Afganistán, el protagonista es un anciano ya, Wesley Dodds, y debe desmantelar un plan terrorista. Y aquí aparece un nuevo Sandman. Vamos ya con el recorrido editorial de Átomo. Su colección de origen es la genérica All American Comics, concretamente desde el número 19 de octubre del 40 hasta el 72 en el año 46, con algunas excepciones. Aquí veis los números en los que no. Estos son los números en los que aparece.
También aparece en el especial Big All American Book, publicado en el 44, y cuando termina su serial en All American Comics, pasa al serial en Flash Comics, desde el 80 hasta el 104, también fallando en algunos números. También aparece en Comic Cavalcade 22, 23 y 28, publicados en los años 47 y 48, y en Sensation Comics 86 del año 49. Una vez pasada la Edad de Oro, vuelve a aparecer en Batman 238, publicado en 1972, con una historia inédita de la Edad Dorada. Se había quedado en algún cajón, en algún sitio, y aquí nos muestran una historia inédita de esa época. Colabora con su contrapartida de Tierra 1, de la Edad de Plata, en la colección de Atom 29 y 36, publicados en el año 67 y 68. Y luego también aparece en DC Comics Presents 30, publicado en el 81, donde nos muestra qué pasó con él pues, durante los años en los que no se sabía qué pasaba. Como pasa con sus compañeros, sus apariciones posteriores tras la Edad de Oro son como parte de la Sociedad de la Justicia, tanto en los crossovers con la Liga como en All Star Squadron o Infinity Inc. Vamos con el origen y poderes de los héroes, empezando por Hawkman. Su poder es el de volar, gracias a un cinturón antigravedad construido con un metal, el metal NTH, metal enésimo, y unas alas artificiales que le permiten la maniobrabilidad. También puede comunicarse con los pájaros, con las aves concretamente. Usa armas antiguas y medievales para atacar. Aquí veis diferentes ejemplos y aunque su arma favorita o la que más usa es la maza, pues también veis, empezando por la izquierda, pues cuchillos, lanzas, espada, escudo, ballesta, flechas, también usa garras y en pequeñito, a la derecha en pequeñito veis diferentes armas, por ejemplo el cestus, que también lo usa mucho, que son unos guantes de combate de metal que solían tener pinchos, y esos son como una especie de complemento que salía al final del cómic, desde el número 9 de Flash hasta el 23, salían las distintas armas que usaba, incluso un hacha de guerra en situaciones pues donde necesite rotundidad. El origen del personaje se remonta al antiguo Egipto, donde Hawkman era el príncipe Khufu, rival del malvado sacerdote de Anubis, Hatshepsut. El rubio sería el príncipe Khufu y el otro pues sería el sacerdote Hatshepsut, el que lo está torturando. El sacerdote, tras haberlo capturado y también a la amada de Khufu, que se llama Chai Ara, apuñala mortalmente al príncipe, que lanza una maldición con su último aliento, como veis aquí. Muero, pero viviré de nuevo al igual que tú. Y entonces yo seré el victorioso. ¿Me oyes, Hatshepsut? Efectivamente, a lo largo de los siglos, Khufu, Chai Ara y Hatshepsut se reencarnan en diferentes personas hasta el siglo XX, hasta principios del XX, que es cuando ya tenemos a los personajes de nuestros héroes. Como veis aquí, en la Europa antigua, en el Japón medieval y luego en otras más características, por ejemplo, Hawkman, en este caso el príncipe Khufu, se reencarna en Silent Knight y Chayara en Lady Celia, en el siglo VI, el caballero silencioso, parte del rey Arturo. También Khufu se reencarna en Conrad von Grimm durante el siglo XV, finales del XV y principios del XVI. Durante la época del oeste americano se reencarnan en Nighthawk y Cinnamon. Y durante principios del siglo XX, la última reencarnación antes de Carter Hall y Sierra Sanders, tenemos al detective privado Jimmy Wright y su novia Sheila Carr. ¿Qué pasa con nuestro héroe? Su reencarnación última, que es la que vamos a ver aquí, es la de Carter Hall. Carter es un arqueólogo que se encarga pues, de buscar diferentes artefactos a lo largo del mundo. Descubre un cuchillo que es ceremonial y es con el que asesinó a Khufu y en ese momento recuerda su reencarnación. Carter descubre que su amada Sierra está reencarnada, bueno, Chayara, está reencarnada en Sierra Sanders y el sacerdote Hatshepsut en el científico Anton Hastor. Carter usa su cinturón antigravedad
que le permite volar junto a unas alas para, como he dicho antes, controlar el vuelo y adoptar el aspecto de un sacerdote de Horus, que es el dios halcón egipcio del cielo, convirtiéndose en el héroe Hawkman. Como Hawkman impide que Hastor mate a Sierra, acabando con él, ya veis aquí, le clava un flechazo con su ballesta, y a partir de aquí, nuestro héroe Hawkman se convierte en el superhéroe alado por excelencia del DC, junto con Sierra como acompañante, que se convierte en Hawkgirl. Hawkman es miembro tanto de la Sociedad de la Justicia, donde se convierte en presidente durante muchísimos años, como del All Star Squadron, que aglutinaba a las diferentes confluencias de héroes de la época, incluso algunos que no tenían equipo, en un super equipo para luchar contra los nazis. Hawkman y Hawkgirl se retiran en 1951. Se casan y tienen un hijo, Héctor. Héctor se va a convertir en superhéroe, va a adoptar diferentes identidades a lo largo del tiempo. Primero en el héroe Silver Scarab, como parte de Infinity Inc., y también como posteriormente, después de esa identidad, se convierte en el segundo Sandman y también llega a ser una encarnación del Doctor Fate. Un ahijado que tienen Hawkman y Hawker es Norda Cantrell. Su ahijado es Northwind. Northwind forma también parte del equipo Infinity Inc. junto con su amigo Héctor Silver Scarab. Carter volvió posteriormente a unirse a la Sociedad de la Justicia, pero Sierra abandona totalmente su identidad superheroica. Si veis en esta portada de la Sociedad de la Justicia, al fondo que está Hawkman, lo veis con un traje distinto, bueno, con un casco distinto a los anteriores, que es nuevo para esta época de la Sociedad de la Justicia. Vamos ya con Sandman. Su alter ego es Wesley Dodds. Carece de poderes en la línea tradicional original del universo DC, pero tras las crisis se hace una reconversión y hay un encuentro con el Sandman Morfeo, ya sabéis, de los Eternos, donde adquiere visiones proféticas. A ver, no confundamos los Eternos de DC con los Eternos de Marvel. Los Eternos de Marvel son los Eternals, como dice su nombre. Sin embargo, aunque los DC también se le llaman Eternos, su nombre son los Endless y son personificaciones pues de sueño, de muerte y demás. Es la colección de Neil Gaiman, el Sandman de Neil Gaiman, que además también tenéis la serie en Netflix. Sandman utiliza una pistola de gas adormecedor, de ahí que lleve máscara antigas como parte de su uniforme, y también lleva una pistola de gancho con un fuerte alambre de acero, que tenéis aquí cómo funcionaría esa pistola de gancho. Ya digo que en la edad de oro no tenía poderes. Posteriormente le dan esas visiones proféticas. Wesley Dodds es un millonario sin un rumbo en la vida. No sabe qué va a hacer. La aparición de enmascarados en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York le pone nervioso al pensar que puedan atentar contra los reyes de Inglaterra en dicha feria. Ni corto ni perezoso, se hace un traje con armas y decide llamarse Sandman tras ver caer los granos de un reloj de arena. Pues todo muy normal. Decide luchar contra el crimen, aunque la policía lo considera un criminal. Le ayuda su novia, Diane Belmont, hija del fiscal del distrito, y se hace miembro de la Sociedad de la Justicia. Habitualmente Sandman suele dejar un mensaje en los criminales a los que captura para que la policía los lea. Y dice, no hay tierra más alta, más allá de la ley, donde los tiranos gobiernen con poder inquebrantable. Es un sueño del que el mal despierta para ver la verdad o la realidad. Ha llegado su hora. Bueno, pues muy bien. ¿Qué pasa? Pues que Diane es asesinada por un nazi mientras suplantaba a Sandman y como homenaje Wesley cambia su atuendo habitual por uno diseñado por Diane que es como más superheroico. Esto no se ve en la Edad de Oro, esto se ve en la colección de All Star Squadron, que está ambientada en los años 30-40, pero se publica en los años 80. Esto es retrocontinuidad gracias al guionista Roy Thomas. Además, también Wesley adopta como compañero al sobrino huérfano de Diane, Sandy Hawkins, que se convertirá en Sandy, el chico dorado. Juntos formarán parte del All Star Squadron. Y por separado, Sandman es parte de la Sociedad de la Justicia, como hemos dicho antes. Tras un accidente donde estaban probando una pistola silicoide para luchar contra los villanos,
el accidente parece ser que es culpa de Dodds, Sandy se convierte en un monstruo y es puesto en animación suspendida por su mentor. Sandman se retira en 1945 tras sufrir un infarto, quizá debido a la ansiedad que le produce toda esta situación. Años después vuelve, encuentra una cura para Sandy y sufre un ictus, lo que no le impide ser parte de la Sociedad de la Justicia hasta las crisis en Tierras Infinitas. Ya veremos luego qué es lo que pasa con él. Vamos a ver otros Sandman aparte de Wesley Dodds. El segundo Sandman sería el Dr. Garrett Sanford, capaz de entrar en la dimensión del sueño, donde tiene poderes como superfuerza, volar o incluso alterar la realidad. Su misión es fácil: impedir que las criaturas de las pesadillas lleguen a nuestra dimensión. Tiene dos ayudantes, que son Bruto y Glob. El tercer Sandman, ya lo hemos visto antes, es Héctor Sanders Hall, hijo de Hawkman y Hawkgirl. Tras ser destruido su cuerpo como Silver Scarab, su alma viaja a la dimensión del sueño, donde habita el cuerpo fallecido del Dr. Sanford, que el que hemos visto antes. El alma de Héctor y el cuerpo de Sanford hace que tenga los mismos poderes que tenía su predecesor y la misma misión: proteger nuestra realidad de las pesadillas. El siguiente Sandman es Sueño de los Eternos, creado por Neil Gaiman. Morfeo es el dios del sueño y gobernante de la dimensión sueño. No es como los otros que tienen poder, no, este es el gobernante. Su poder en esta dimensión es prácticamente ilimitado. Su misión es representar, personificar y controlar nuestros sueños, pero ni siquiera él está libre de la muerte, que es una de sus hermanas. Y tras morir el Sandman Morfeo, Daniel Hall, que es este que tenéis aquí, hijo de Héctor y de Lita Trevor, con lo cual sus abuelos son, no os los perdáis. Por parte de padre, Hawkman y Hawkgirl, y por parte de madre, Lita Trevor es la heroína Furia, hija de Wonder Woman de la Tierra 2 y de Steve Trevor, o sea que tiene un linaje fino catalino. Pues nuestro chico Daniel asume la entidad de sueño cuando Morfeo fallece. A partir de aquí es el gobernante de esa dimensión. Otros Sandman serían Sandy Hawkins, que adquiere la identidad de su mentor tras la muerte de este, y Kieran Marshall, un periodista gráfico que es Sandman brevemente en la miniserie que he dicho antes de Sleep of Reason, cuando Dodds ya es muy anciano, en la penúltima misión de Dodds. Vamos con el origen y los poderes del átomo. Al Pratt no poseía poderes sobrehumanos hasta que combate con el villano Ciclotron, donde la exposición a la radiación del villano lo dota de superfuerza. Posee increíble agilidad y es un gran luchador cuerpo a cuerpo, sobre todo en boxeo. Al era un chaval enclenque, víctima de los matones, hasta que un día invita a cenar a un vagabundo que resulta ser el antiguo campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, Joe Morgan, este que tenéis aquí a la derecha con las moscas alrededor. Morgan toma como pupilo a Pratt y lo entrena físicamente, aumentando de forma exponencial su fuerza y agilidad, aunque sigue teniendo corta estatura. O sea, la altura no se modifica por el entrenamiento. Mide 1,55 m. Tras adquirir superfuerza, se une a otros enmascarados como parte de la Sociedad de la Justicia y el All Star Escuadrón. Realmente no es cuando adquiere superfuerza. Formando parte del grupo, lucha contra un villano y adquiere fuerza después. En los años 50 se retira junto al resto de la Sociedad de la Justicia, pero vuelve posteriormente como parte del grupo e interactúa bastante con el átomo de la Edad de Plata, Ray Palmer, este que tenéis a la derecha, cuyo poder es encogerse hasta niveles atómicos e incluso subatómicos. Vamos a repasar los aliados y enemigos de nuestros tres héroes, empezando por Hawkman. La principal aliada de Hawkman es Hawkgirl, Sierra Sanders, reencarnación de la princesa Chai Ara. Usa un traje de Carter para convertirse en Hawkwoman durante un simple número y a partir de ahí en Hawkgirl. A Carter no le gusta la idea de su amada como heroína, pero ella se sale con la suya y, bueno, pues se hace superheroína. No se llegan a unir nunca a la Sociedad de la Justicia, pero sí al All Star Squadron. Hawkgirl se retira para cuidar de su hijo Héctor. Posteriormente nos dicen que Sierra es prima del aventurero Speed Sanders, que es este que tenéis a la derecha, que creó Craig Freschel.
Sanders era detective del FBI y posteriormente de las OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es la predecesora de la CIA. Y así ligan a dos héroes. El peor villano de Hawkman es el Caballero Fantasma. Dice ser un espíritu de un criminal llamado James Craddock de principios del siglo XIX, ahorcado por sus fechorías, pero transportado al siglo XX con la capacidad de desaparecer a voluntad. Los halcones no han podido atraparlo nunca y está por demostrar si realmente es un fantasma o un charlatán. ¿Por qué pensaban que era un charlatán? Porque veían cuando desaparecía pues que habían proyectores, pensaban que pueden ser hologramas y cosas así, pero no, se confirma que realmente es un fantasma y tiene superpoderes. Y otro gran villano es Hatset. Rivales desde el antiguo Egipto se han enfrentado en numerosas reencarnaciones donde siempre ganaba las de Hatset hasta esta última, donde Hatset es el doctor Anton Hastor, que es este que tenéis a la derecha, y aquí sí que gana el príncipe Khufu, Carter Hall. Y aunque parece morir en su encuentro con Hawkman, como he puesto antes, cuando le lanza la flecha, luego reaparece como un supuesto alienígena con un ojo volador, que es realmente una especie de avión muy tecnológico, que también parece morir, pero no está claro su destino final. Todo esto en las páginas del All Star Squadron. Vamos con Sandman. Su aliada es Diane Belmont, hija del fiscal del distrito Larry Belmont. Bajo el seudónimo de Diana Ware, estuvo actuando como una criminal, la chica abría cajas fuertes, y la prensa la llamaba Lady in Evening Clothes, la señora de la ropa de tarde-noche. Cambia y se pone del lado de la ley junto a Sandman, diseña un traje púrpura amarillo y posteriormente muere a manos de un espía nazi cuando suplantaba a su novio Sandman. Otro aliado es Sandy, el chico dorado. Es el sobrino huérfano de Diane Belmont. Es adoptado como compañero por Wesley Dodds. Juntos se unen al All Star Squadron. Como he dicho antes, un invento de Dodds. Explota, Sandy se convierte en un monstruo y queda en animación suspendida muchos años. Un terremoto libera a Sandy, que queda con el poder de absorber las vibraciones sísmicas que ponen en peligro la ciudad. Sandman encuentra una cura para su protegido y a partir de aquí se une a la Sociedad de la Justicia junto a su mentor. El traje que usa Sandy, bueno, cuando una vez que ha muerto Wesley Dodds, intenta hacerle un homenaje. Y el traje que hay en medio es el traje que se pone Sandy, inspirado en el de su mentor, pero no exactamente igual. Años después sí que crea un traje, que es el que tenéis a la derecha, mucho más parecido al de Wesley Dodds. Villanos, Tarántula. He puesto dos imágenes de Tarántula. De la derecha del todo, que va de negro, es de la serie Sandman Mystery Theater. Y la otra es, bueno, pues de la edad de plata, de oro. Tarántula es Roger Goldman. Fue el primer villano de Sandman. No tiene poderes. Es inestable mentalmente. Y, hablando de la versión de Sandman Mystery Theater, es hijo de un criminal. Se enfunde una capucha para vengarse de su padre a través de sus amantes. De una actriz que se llama Catherine Von Demir y de su propia hermana Celia. Aquí hay una relación de incesto entre Celia, que es la hermana de Tarántula, y su padre. Una cosa aquí mala, mala. Sandman no puede impedir la muerte de Tarántula de forma accidental cuando intenta detenerlo. Todo esto en Sandman Mystery Theater, que como digo es del sello Vértigo. Vamos con el átomo. Tanto el átomo como Sandman, los enemigos, normalmente no son supervillanos, son gánsteres criminales, entonces tampoco merece mucho la pena hacer hincapié en ellos. Empezamos con Damage, hijo de Atom y de su mujer Mary James. El villano Vandal Savage mata a Mary y se lleva al pequeño que es criado por una familia de acogida como Grant Emerson. Su cuerpo es una especie de generador de fusión nuclear que usa para aumentar su fisiología, tanto la fuerza como la resistencia o la agilidad, y también es capaz de crear explosiones. Al principio lleva el traje este que tenéis en la zona central, fue incluso parte de los Titanes, y cuando se une a la Sociedad de la Justicia, muchos años después, se crea un traje que es parecido al de su padre, como un homenaje a su padre. Otro aliado del átomo sería Nuclón, Albert Rothstein, nieto del villano Ciclotrón, que al morir deja a una hija pequeña, Terry, de la que se hacen cargo dos superhéroes, Firebrand y Atom. Atom, aparte de cuidar
a Terry, también se hace padrino del hijo de Terry, que es este chico, Albert. Nuclón es un mutante con fuerza, velocidad y agilidad aumentadas. Puede hacerse intangible y crecer hasta casi los 5 metros. El siguiente sería Ciclotrón. Terence Curtis, científico atómico cuyo experimento sale mal, su mujer muere y su hija y él quedan irradiados. El villano ultramanoide lo chantajea. Dice que salvará a su hija si roba una reliquia, el martillo de Thor. Ciclotrón se enfrenta al All-Star Squadron y mata por accidente a un policía. La culpa, porque no es mala persona, es buena gente, lo lleva a sacrificarse para salvar al escuadrón, matando al ultramanoide. Como he dicho antes, Atom y Firebrand se hacen cargo de su hija Terry y la curan de la radiación. Esta niña de mayor tendrá un hijo, que es el que hemos visto antes, que es Nuclón. Y vamos ya con el traje de Atom. A ver, a la derecha tenéis los dos trajes de Atom. El clásico y el que tiene la cresta con el átomo dibujado en el pecho. Estos dos trajes son de la Edad de Oro. Y aunque en la retrocontinuidad se dice que el segundo traje de Atom es una manera de inspirarse en el villano Ciclotrón, su enemigo, no es así, porque Ciclotrón no aparece en la Edad de Oro. Ciclotrón aparece en la serie de All Star Squadron, que es de los años 80. Con lo cual, no es que el traje de Atom esté basado en el de Ciclotrón, es al revés. El traje de Ciclotrón está basado en el de Atom. Lo que pasa es que esto fue un estratagema que hizo el guionista Roy Thomas, guionista de All Star Squadron y muy aficionado a la Edad de Oro. Vamos ya con la cronología. Voy un poquito rápido, pero es que es muy denso. De Hawkman. Tenemos su origen tanto en Secret Origins como en Flash número 1. Como siempre, cuando lleguemos a la cronología, veréis que encima de la portada o en un lateral tenéis el año de publicación. Y así yo no lo voy diciendo, lo vais viendo y ya está. Aquí, aparte del origen, pues se narra la muerte de Hastor. En el número 2 de Flash Comics lucha contra el villano Alejandro Magno, un psíquico que también muere supuestamente al explotar su laboratorio. Y bueno, y también tiene que ver que Hawkman le clavase un tridente en el cuello. Pero bueno, luego en la serie de All Star Squadron vemos que realmente no había muerto tampoco. Como tampoco había muerto Hastor. Flash Comics número 4. El enemigo es Thought Terror, hipnotizador al que Hawkman devuelve su poder usando un escudo. Pues si recordáis la leyenda de Medusa y Perseo, pues se hace de la misma manera. All Star Comics número 1. El enemigo es el hechicero Trix y su horda de zombies. En el número 13 de Flash, Satana y sus tigres amaestrados se enfrentan a Hawkman. En el DC especial número 29 tenemos la reunión de los héroes de la Sociedad de la Justicia por parte del presidente Franklin Delano Roosevelt, que los convoca y los une en un grupo. Y en el All Star Comics número 3 tenemos la primera reunión del equipo como tal. En el anual número 3 de All Star Squadron luchan contra un villano, Ian Karkull, que a ser derrotado irradia de energía cronal a toda la Sociedad de la Justicia, dándole una longevidad muy fuera de lo normal. En All Star Squadron número 12 tenemos a la vuelta de Anson Hastor, que vemos que no había muerto y viene a luchar contra nuestros héroes. Al final de la historia parece que muere, pero tampoco se queda claro del todo. En el número 23 de Flash Comics, Hawkman es herido tras luchar contra unos criminales. Un grupo de halcones lo salva y lo lleva al Valle de los Halcones, donde recupera la salud y aprende a comunicarse con las aves. Esto será un lugar de paz para él. En el número 24, Sierra se enfunda por primera vez el traje halcón para una fiesta de disfraces y se hace llamar Hawkwoman. No me lo invento, está puesto aquí, he puesto la viñeta. I'm the Hawkwoman. ¿Qué pasa? Que para detener a los criminales suplanta a Hawkman, la cosa sale mal y el verdadero halcón tiene que rescatarla. A partir de este número, Sierra seguirá llevando el traje, pero se llamará Hawk Girl. Flash Comics 52. Hester Morgan es una ornitóloga que crea unas alas similares a las de Hawkman y junto con unas bengalas de magnesio para deslumbrar a sus rivales, se dedica al crimen como colibrí. Nuestro héroe la deja escapar al arrepentirse ella del robo. Mal hecho. En el número 53, otro de los villanos clásicos de Hawkman es Simón el Simple o el Tontito, pero que su nombre o apariencia no os engañe.
Es un gran estratega con muchos artilugios que sobre todo tienen origen tecnológico para conseguir sus robos. En el número 60 vuelve Colibrí para robar diamantes y de paso incriminar a Hawkgirl y enfrentarla a Hawkman. Por eso digo que no la debía haber liberado anteriormente. En el 64, el enemigo es Jonathan Cheval, el monóculo. Asesina a varios directores de banco usando su monóculo como arma. Puede lanzar rayos láser, energía eléctrica, bueno, un montón de cosas. Hasta que los halcones lo detienen. En el número 71, Hawkman descubre Feideria, una ciudad escondida en el Ártico, concretamente en Groenlandia, habitada por hombres pájaro. Allí nuestro héroe impide un golpe de estado contra el líder Borla, de quien será gran amigo e incluso padrinando a Norda, que es el nieto de Borla, que más tarde se convertirá en el héroe Northwind de Infinity Inc., lo hemos visto antes. En el número 88 de Flash Comics, primera aparición del villano más recurrente de Hawkman de la Edad de Oro, el Caballero Fantasma, James Craddock. En los números 90 y 92 vuelve el Caballero Fantasma, pero siempre consigue escapar de los halcones gracias a su poder. Flash Comics 98. Cambio de traje. El casco desaparece y a partir de aquí se le pone una máscara de color amarillo. Y el número 104 es el último número de Hawkman, ya posteriormente aparecerá como parte del All-Star Squadron o de la Sociedad de la Justicia, tanto en los crossovers con la Liga como por ejemplo en Infinity Inc., pero ya no más en solitario. Ya llegamos a las crisis en Tierras Infinitas y Hawkman sufre un cambio importante. Vamos con Sandman. Como hemos dicho antes, voy a centrarme fundamentalmente en la línea de tiempo original, en la Edad de Oro, ya que en los años 90, con la colección Sandman Mystery Theater, bueno, pues reinventan, recuentan historias clásicas del personaje. Voy a poner 2 o 3 ejemplos, pero no me voy a centrar en toda la colección de Sandman Mystery Theater. El que la quiera leer, que la lea porque es entretenida, toca temas un poco escabrosos, pero bueno, es de la línea Vértigo, racismo, homosexualidad, incesto, muchos otros. Bueno, una línea más adulta. Vamos a ver algún ejemplo, pero no nos vamos a centrar en esas líneas exclusivamente. Como digo, en la original, en la época de la Edad de Plata. Tenemos el New York Warfare Comics de 1939, con la primera aparición clásica del personaje, donde nuestro héroe recupera una pistola de rayos robada por un ejecutivo de la empresa Dodds, o sea, la empresa de su padre. El origen nos lo narran en Secret Origins número 7. Ahí vemos que Sandman debuta junto al Vengador Carmesí, otro héroe, que intentan impedir el atentado del fantasma de la feria contra los reyes de Inglaterra durante la Expo de Nueva York. Sandman Mystery Theater del 41 al 44 nos vuelve a contar la historia de la feria mundial con un villano, el fantasma de la feria, que es este de aquí, y que asesina homosexuales. Más ejemplos. Primera aventura del personaje en la serie Adventure Comics número 40. Sandman rescata a una actriz secuestrada por el villano Tarántula. Por cierto, en los primeros números no le llaman Wesley Dodds, le llaman Wesley Dodd, sin la S final. Será Dodds a partir del 44. Nos recuenta la historia de Tarántula en los 4 primeros números de Sandman Mystery Theater. Como he dicho antes, Tarántula rapta al amante de su padre y a su propia hermana, que también es amante de su padre. Y, bueno, Wesley conoce a Diane Belmont y se enamoran. Cuando en la línea original, en la cronología original, se encuentran números después. También, por cierto, en esta línea de Sandman Mystery Theater tiene visiones proféticas concedidas por Morfeo, dios del sueño de los eternos, también conocido como Sandman de Neil Gaiman, que como digo en la cronología original no tiene esos poderes proféticos. Vamos a seguir con la línea original y el último ejemplo lo vamos a ver después. Adventure Comics 44. A partir de aquí ya se le llama Dodds, con S. El camaleónico villano, el rostro, tirotea a Wesley Dodds, que al recuperarse en su identidad de Sandman, lo persigue hasta que el villano cae al río tras un violento golpe y supuestamente muere. Esta historia la reversionan en Sandman Mystery Theater del 5 al 8 de una manera muy libre. Una guerra entre los Tong, mafias chinas en Chinatown, en el Chinatown de Nueva York,
con el rostro como asesino en serie. Y a partir de aquí ya olvidámonos de Sandman Mystery Theater y nos centramos en la línea original. Adventure Comics 47. Aquí tenemos la primera aparición de Diane Belmont como ladrona de cajas fuertes, conocida como Lady in Evening Clothes. Y aunque al principio se hace pasar por Diane Ware, su nombre real es Belmont. Diane ayuda a Sandman, porque Sandman también se porta muy bien con ella, y colabora con él a partir de aquí. Se hacen novios. Y Diane también descubre que es hija biológica del fiscal del distrito Larry Belmont. En Adventure Comics 48, Sandman salva a Larry Belmont, su suegro, y le confiesa su identidad secreta como Wesley Dodds. Como veis aquí, va como un Sandman, pero sin máscara. En Adventure Comics 50, esto ya es para nota, el fiscal Belmont sabe el secreto de Sandman, pero para la opinión pública es un criminal. Así que Larry Belmont le ofrece un trato a Sandman. Eso publicado en un periódico. Dice que le exoneraría de sus supuestos crímenes si a cambio revela su identidad. Por supuesto, Wesley se descojona, se ríe, no acepta, y esa mala reputación a él le viene bien para luchar contra el crimen. Porque los gángsters piensan que es igual o peor que ellos. O sea que no es ni tan mal. En Adventure Comics 56, Diane se hace pasar por Sandman para liberar a un secuestrado, Wesley Dodds. DC Especial 29 y All Star Comics 3. Como he dicho antes, es la reunión de la Sociedad de la Justicia y su primera reunión, con el anual número 3, donde son irradiados por la energía coronal de Karkul. En Adventure Comics 60, el criminal Tusker, que es este que tenéis ahí arriba, intenta incriminar a Diane usando una doble casi idéntica a ella como una nueva Lady in Evening Clothes. En Adventure Comics 67, el profesor Duby inventa un suero reductor que usa en Sandman y Diane, pero nuestro héroe escapa justo para impedir el robo del banco por el profe y sus secuaces. World Finest número 5. Es la última aventura con el disfraz original de Sandman. A partir de Adventure Comics número 69, aquí tenemos la primera historia con el nuevo uniforme amarillo y morado, más superheroico y con un protegido, Sandy. Sandy y él se enfrentan a unas abejas gigantes en este número. A partir de aquí, Diane desaparece. Adventure Comics 72. Joe Simon y Jack Kirby se hacen cargo de la colección. Después de venían del Capitán América de Timely. Nuestros héroes desmantelan un mercado de esclavos y aparece por primera vez la nota típica de Sandman que he puesto al principio. En Adventure Comics 75, Sandman y Sandy luchan contra un villano que llega desde el Valhalla, el mismísimo Thor, que acaba hecho polvo en el hospital tras una paliza de Sandman. Adventure Comics 84, contra el Carnaval del Crimen, estos que tenéis aquí, que es un grupo sospechosamente similar a el circo del al Ringmaster of Death, el amo de pista de la muerte, que es la imagen del centro, que viene de Capitán América Comics número 5, publicado en el 41, es decir, anterior a este cómic, y luego nuestro amigo Jack Kirby recicla el concepto en el circo del crimen que aparece en Increíble Hulk número 3 del año 62. Todo es obra de Jack Kirby. ¿Podría decirse que es copia? Bueno, pues podríamos decir que reutiliza los conceptos de unas colecciones a otras. Realmente no se plagia el mismo. Adventure Comics 91 es el último número de Simon y Kirby. Y el 102 es el último número del serial de Sandman. Y ya nos vamos a la Edad de Plata, el Justice League of America número 113. En un flashback nos muestran la explosión del arma silicoide de Sandman que convierte a Sandy en un monstruo irracional, teniendo que ponerlo en animación suspendida. Wesley vuelve a usar el traje original para olvidar el suceso, hace girones el traje amarillo y morado. Pero ¿qué pasa aquí? Sandy despierta por un terremoto que ayuda a detener gracias a sus poderes vibratorios. Y tanto la Sociedad de la Justicia como Sandman descubre que la fase de locura de Sandy solamente fue temporal,
Wesley, que es su mentor, se culpa del tiempo que ha tenido a su pupilo en animación suspendida. Sandy va a un hospital a intentar curarse y Sandman queda destrozado psíquicamente, pero destrozado. En DC Comics Presents 42 vemos que para superar este trauma, Wesley busca el olvido y el psiquiatra Raymond Baxter lo consigue hipnotizándolo. Pero los recuerdos vuelven tras ser atrapado por un criminal llamado Snooze Simpson. En DC Comics Prison 47, el villano Shredder ha atrapado a Sandy del hospital para usar sus poderes vibratorios. Sandman lo localiza, lo rescata y cura a Sandy, que sigue quedándose con su aspecto normal, pero poseyendo poderes vibratorios. Y ya entraríamos en las crisis en tierras infinitas. Pero vamos con el último de nuestros héroes, con el Átomo. El Átomo, tanto sus orígenes secretos en el número 25 de Secret Origins como en la colección genérica All American Comics 19, tenemos el origen. Es el entrenamiento de Al Pratt por el antiguo campeón de boxeo Joe Morgan. En este número no llega a ponerse el traje, o sea, en el All American Comics 19, y se le conoce como el poderoso Átomo. Deja una carta a la policía, bueno, cuando atrapa a los criminales. All American Comics número 20. Se pone el traje por primera vez para impedir el robo de diamantes en una fiesta y le siguen llamando The Mighty Atom. A partir del 21 ya solamente el átomo. En DC Especial 29 y en All Star Comics 3, pues es la fundación, como he dicho antes, y primera reunión de la Sociedad de la Justicia. Y en el anual número 3 es la lucha contra Ian Karkull y todos quedan irradiados con energía cronal. En el All Star Squadron número 1, en anual número 1, Atom descubre que su entrenador Joe Morgan también fue el entrenador de sus compañeros, los héroes Wildcat y el Guardián, aunque al Guardián dijo llamarse Nat Mulligan. Luego explica que es que tenía un trastorno de disociación de personalidad o personalidad múltiple. Morgan es poseído con una esfera de energía diabólica, como veis en la portada de la izquierda, ese es Morgan, y fallece tras combatir al All Star Squadron. En el número 21 del All Star Squadron, que continúa en el anual número 2, vemos el enfrentamiento de Átomo contra el villano Ciclotron, chantajeado por el ultramanoide para salvar a su hija Terry de la radiación. Bueno, esta radiación también imbuye a Átomo y posteriormente le da poderes de superfuerza. Ciclotron se sacrifica para acabar con el ultramanoide, aunque realmente no lo consigue. En All American Comics 40, Átomo se enfrenta al Colmillo para rescatar a Carson, un magnate del petróleo secuestrado por el villano. En All American Comics 43, la relación romántica entre Al Pratt y Mary James se va haciendo cada vez más fuerte, aunque tienen altibajos. Hay momentos que parece que va muy bien y momentos que va fatal. All American Comics 72, último número del Átomo en este serial, deteniendo a los criminales aún estando de vacaciones. A partir de aquí pasará a tener un serial en Flash Comics. A partir del 80, a partir de este número. Aquí detiene unos gángsters con su amigo Jack, que es este que tenéis aquí a la derecha, con esa cara tan peculiar. Aquí lo dibujan con un estilo más cartoon. En Flash Comics 93, Átomo detiene a un doble del famoso mago el Gran Mandini. En All Star Comics 41, con la Sociedad de la Justicia, es la primera vez que se aprecia claramente la superfuerza del átomo. Como veis aquí, Chiita, que es una de las enemigas, va en un camión y le pega un puñetazo y revienta el camión, salta el camión por los aires. Ya antes habíamos visto en la colección de All American la fuerza impresionante que tenía Átomo, capaz de abrir cajas fuertes, doblar barrotes de una prisión, pero super fuerza como aquí, de pegarle un puñetazo a un camión y lanzarlo por los aires, esta es la primera vez que aparece. No se da ninguna explicación, y lo de la irradiación por ciclotrón es obra de la retrocontinuidad de los años 80 en la colección de All Star Squadron. Aquí en la Edad de Oro, de repente, pasa a tener super fuerza, pues por la cara. Flash Comics número 98. Tenemos el cambio de traje a uno influenciado por su antiguo rival Ciclotron. Ya he explicado antes que esto no es así. Atom desmantela una trama de sabotaje ferroviario. En Flash Comics número 104 es el último número del serial
en esta colección y atrapa a unos ladrones de petróleo. Y ya nos vamos al año 1972 con Batman 238, donde publican una historia inédita del átomo de la Edad de Oro enfrentándose a una banda de equilibristas. Ya, si veis ahí la imagen de la derecha, a Golden Age History never published before. Colección del átomo de la Edad de Plata, concretamente el número 29. Al Pratt nos dicen que se ha convertido en profesor de la Universidad Calvin, que es donde él iba como alumno en la época de la Edad de Oro. Además, el átomo colabora con el de Tierra 1, que es Ray Palmer, como he dicho antes, capaz de encogerse a voluntad. Y juntos combaten al Pensador. Es la primera aparición del Atommóvil. En el átomo número 36, los dos héroes de las tierras se vuelven a encontrar enfrentándose entre ellos por un malentendido. Aquí el que está bien de la cabeza es el átomo de la Edad de Oro, el de Tierra 2, y el de Tierra 1 se le va un poco la cabeza. DC Comics Presents 30 nos revela que tras su retirada de la Sociedad de la Justicia, y ya sabíamos que era profesor de la Universidad de Calvin, también vemos que está casado con su novia de los cómics, Mary James. Ocasionalmente lucha contra el crimen. En este número, un tal Mayo, que dice mantener el equilibrio cósmico, intercambia temporalmente los poderes de los átomos de la Tierra 1 y Tierra 2. Por lo tanto, el átomo de Tierra 2, el de la de Oro, puede encogerse durante esta aventura. Y por último llegamos a Damage número 12. Vandal Savage le cuenta a Grant Emerson, que es Savage, su origen. Bueno, su origen, pero se lo cuenta, en las imágenes no tienen nada que ver. Le cuenta que es hijo de Atom y de Mary James. Savage asesina a su madre, pero eso no se lo dice, y se lo lleva dándole en adopción a otra familia. Su padre, Atom, no sabe nada del tema. Él piensa que su hijo nonato murió junto a su esposa, pero no. Y cuando, bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero realmente cuando Damage se entera del asunto, Atom no está disponible. Ya veremos después por qué. Y ya a partir de aquí entramos en las crisis en tierras infinitas. Comiqueros, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo largo, denso, con 3 grandes héroes de la Edad de Oro. Ya nos quedan menos héroes de la Edad de Oro, ya que nos quedan poquitos. Ya sabéis que si os ha gustado, pues le dais al like. Si no estáis suscritos, pues ya os estáis suscribiendo porque no cuesta nada, es gratis y bueno, pues está muy bien. Y si queréis estar atentos a los siguientes vídeos, pues le dais a la campanita. El próximo vídeo que voy a hacer de la historia de DC va a ser con el resto de héroes que quedan de la Sociedad de la Justicia. Luego quedaría otro con la Sociedad de Justicia propiamente dicha y luego pues con los luchadores por la libertad, también quizá con los 7 soldados de la victoria. Bueno, ya veremos. Venga, hasta el próximo vídeo.